Una de las muchas luchas que tuve cuando yo me convertí en cristiano por primera vez fue la lucha de creer que Dios cumple su palabra. Realmente luché contra algunas serias dudas sobre si podía o no confiar en Dios, que Él me dijera la verdad. Y la razón por la que esto fue un gran problema muy importante para mí es porque yo me crié en un hogar donde no se podía confiar en lo que mi padre dijera. Es muy triste decirlo, pero mi padre era lo que los psicólogos lo llamarían como un mentiroso patológico, porque mentir era una forma de vida para él. Por alguna razón se sintió obligado a mentir sobre tantas cosas. A veces mintió para intentar hacer un trato comercial, pero a veces mentía solo por la pura emoción de ver si se podía salir con la suya. Así que yo crecí sin saber si lo que decía mi padre era verdad o no. No. Consecuentemente, cuando me convertí en un creyente en Cristo sin nunca haber tenido un padre en quien yo pudiera confiar que me dijera la verdad, llevé esa sospecha de desconfianza en mi vida cristiana, siempre preguntándome si podía confiar en Él, en este Padre Celestial, a que Él siempre me dijera la verdad, o que si era un padre como en mi Padre terrenal, totalmente poco confiable, en el que yo no sabía si era verdad. Pero no pasó mucho tiempo en mi vida en Cristo cuando me convencí de que no solo la palabra de Dios es verdadera, sin errores, sin ninguna equivocación, no hay contradicción, sino que yo me convencí que a diferencia de mi Padre terrenal, mi Padre Celestial era absolutamente fiel y Él cumple cada una de sus promesas. Y hubo una serie de declaraciones que encontré en el Nuevo Testamento que me ayudaron a llegar a esta convicción. En primer lugar, en el libro de Juan 14:6, estas palabras dice: Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También me encantó el hecho de que unos versículos antes, en el Juan 14:2, todavía él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Eso me encanta. Y si no fuera así, Él nos hubiera dicho, Él nos dice que puede uno confiar en Él. Él nos dice la verdad. Y también encontré gran ánimo cuando yo leí en Tito 1, del 1 al 2, en el cual Pablo se habla de Dios y dice: el Dios que no puede mentir, que prometió, un Dios que no miente. ¿Hay algo que el Señor no puede hacer? Sí, en efecto, Él no puede mentir. En otras declaración que Pablo hizo, que fue de gran ayuda en mis primeros días cristianos, fue Romanos 3:4, en el cual él dice: de ningún modo, antes bien sea hallado veraz y que todo hombre sea hallado mentiroso. Todo en el mundo miente, pero Él siempre dice la verdad. Ahora han pasado muchos años desde esas batallas iniciales sobre si yo podía o no confiar en Dios, que Él dijera la verdad, pero el tiempo solo ha fortalecido mi fe en la palabra de Dios, como lo he hecho yo. No solo creció en mí con mi relación con el Señor, pero también he experimentado la fidelidad de Dios en muchas veces, y he visto en la primera mano la obra del Señor en mi vida de maneras que verificaron la fidelidad de Él al guardar siempre su promesa. Ahora, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del libro de Hechos, hemos llegado, sí, finalmente, al último capítulo del libro de Hechos, el capítulo 28. Y es aquí, en este capítulo final, donde vemos la fidelidad de Dios en acción y cómo hace su obra en las situaciones de Pablo, y cómo él le dijo que iba a ser testigo en la ciudad de Roma, y eso sucederá. Yo les recuerdo que por mucho tiempo el apóstol Pablo tenía este gran deseo en su corazón de ir a Roma. Y cuando vamos en el capítulo 19-21, cuando él estaba en Efesos, él recordó estas palabras. Después de que se terminaron estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de haber pasado por Macedonia y Acaya, diciendo: después de que yo haya estado ahí, también debo de ir a Roma. Él decía: yo debo de estar en Roma, y la razón por la que él quería visitar Roma era para animar a los creyentes que estaban ahí, y así era una ciudad que ya tenía una iglesia ahí.
¿Cómo fue que llegó esa iglesia ahí? No estamos seguras, no sabemos quién la estableció, pero sí había una iglesia ahí en Roma y Pablo quería ir ahí a motivar a esos cristianos. Y segundo lugar, él quería ir a compartir el evangelio con los incrédulos de esa ciudad. Y esto es lo que dice Pablo, que ha estado escrito previamente en la iglesia del Roma. Y yo le digo esto para que usted pueda entender el corazón de lo que estaba pasando aquí, cómo él tenía ese deseo ferviente en su corazón. Él escribió: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por todo lo que el mundo se habla de vuestra fe, pues Dios, a quien sirvo en mi evangelio, la predicación del evangelio. Perdón. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo están ustedes siempre en mis oraciones sin cesar. Y ahora por fin, por la voluntad de Dios, logré ir a vosotros, porque anhelo veros en impartirlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté con vosotros nos confortemos mutuamente para unos a los otros en la fe. Por lo tanto, vuestra fe como la mía. Yo no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación para tanto con los griegos como para los bárbaros, para que los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hay un gran deseo en el corazón de Pablo de estar ahí, una gran obligación de llegar ahí. Usted verá, Pablo entendió la importancia de la ciudad de Roma en términos de la propagación del evangelio. Esta era una ciudad más importante del mundo antiguo y Pablo reconoció que un fuerte testimonio del evangelio ahí sería muy estratégico para el mensaje de salvación que llegara a los confines del Imperio Romano y de la tierra. Escribiendo sobre la importancia de la ciudad de Roma y el gran anhelo de Pablo de visitar a la ciudad, el doctor James Montgomery Boyce dijo estas palabras: probablemente nunca ha existido otra ciudad como Roma. Fue la capital del Imperio Romano durante casi 1000 años y durante todo este tiempo fue literalmente el punto focal del mundo civilizado. Pablo había estado en Roma durante mucho tiempo. Reconoció que si el evangelio iba a convertirse en una religión mundial, llegaría el momento en que tendría que ser proclamado en la capital. El procedimiento de Pablo había sido trasladarse de un área metropolitana importante a otra, estableciendo iglesias y luego usando las ciudades como plataformas desde las cuales el evangelio se podía llegar a las comunidades menores. Había seguido este patrón en Efeso, Filipos, Tesalónica, Corinto y Atenas, y sin embargo siempre parecía haber tenido la mente puesta en llegar a Roma. Y eso es exactamente lo que pasó. Sin embargo, aunque Pablo tenía ese anhelo de Roma, por algún tiempo pareció que esto nunca sucedería. Como recordará, después de ser arrestado en la ciudad de Jerusalén, parecía que sus días misioneros de Pablo se habían terminado. Parecía que nunca más se le daría la libertad de viajar a varias ciudades para proclamar a Cristo, lo que significaría que no podría llegar a Roma tampoco. Pero mientras estaba en la cárcel de Jerusalén, leemos en Actos 23:11 que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo que él testificaría acerca de él en Roma. Y le dijo: anímate, porque, así le dijo en el versículo 11, anímate, porque la noche el Señor se paró a su lado y le dijo: anímate. Literalmente, Jesús se le apareció a Pablo. Y esta fue la promesa que Dios le hizo a este apóstol, y él siempre cumple sus promesas. Sin embargo, como hemos visto en nuestros estudios anteriores de Hechos, hubo momentos en los que, desde el punto de vista humano, parecía que Pablo nunca llegaría a Roma. ¿Por qué? Porque había muchos obstáculos poderosos que se imponían ahí para que él pudiera lograr su objetivo y experimentar el cumplimiento de esa promesa. Pero el Señor superó cada uno de esos obstáculos para demostrar su poder y su habilidad del cumplir su palabra. Primero que nada estaba el obstáculo del complot de asesinar a Pablo poco después de que él fuera arrestado en Jerusalén. ¿Usted recuerda esto? Lo arrestaron y luego había un complot para asesinarlo por la gente religiosa judía para matarlo.
Entonces, para protegerlo, el comandante romano a cargo de Pablo lo envió al norte, a la ciudad desde Jerusalén a Cesarea, para comparecer ante el gobernador de Judea, un hombre llamado Félix. Y aunque mientras estaba bajo la custodia de Félix, quedó claro que Pablo era inocente de todos los cargos formulados contra él por los líderes judíos de Jerusalén. Sin embargo, Félix decidió no liberar al apóstol, por lo que él permaneció prisionero en Cesarea durante aproximadamente 2 años. Ciertamente no era una perspectiva prometedora para llegar a Roma. Después de 2 años, cuando hubo unos cambios en los gobernadores romanos, un hombre con el nombre de Festo se convirtió en el nuevo gobernador. Y el gobernador Festos permitió que los líderes judíos antagónicos de Jerusalén vinieran a Cesarea y presentaran nuevamente los cargos falsos contra Pablo. Y cuando Pablo se dio cuenta de que nunca tendría un juicio justo siempre y cuando estuvieran involucrados en el establecimiento de los mismos del grupo judío, usó sus derechos como ciudadano romano para apelar y ser juzgado ante el César en la misma ciudad de Roma. Así que eventualmente Festo envía a Pablo a Roma poniéndolo en un barco bajo la supervisión de un centurión llamado Julio. Pero como usted sabe por nuestros estudios en las últimas 3 semanas, el barco que transportaba a Pablo se enfrentó con una tormenta severa en el mar, que no solo hizo que el barco se desviara, sino que en realidad amenazó con matar la vida de Pablo, así como los otros 276 pasajeros. Pero en medio de esa tormenta que Dios envió un ángel para decirle a Pablo que aunque el barco fuera destruido, él y todos los que estaban a bordo sobrevivirían la tormenta estando en una isla que eventualmente los llevaría a Roma, donde él estaría enfrente del César. Pero ahora los exhorto a tener un buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo el barco. Porque esta noche en mi presencia hay un ángel de Dios a quien yo soy y sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante el César. Y aquí Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo. Por lo tanto, tened un buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me ha dicho, pero tenemos que encallar esta isla desierta. Y ahora, esa era la promesa de Dios con ellos. Tú vas a estar en Roma. Pero incluso con esta promesa tan explícita de preservar a Pablo y a todos los que estaban a bordo en el barco, Pablo aún así la vida de él se vio amenazada cuando se acuerda que los soldados querían matar a todos los prisioneros porque tenían miedo a que se escaparan. Sin embargo, fue Julio el centurión que dijo que no, y él, respetando a lo que había dicho Pablo, dijo que no. Dios puso en el corazón de este hombre, este centurión, el no matar a nadie. Así que exactamente como Dios le había prometido a Pablo sucedió. Como lo vimos el domingo pasado, aunque el barco fue destruido por el golpe de las olas después de quedar atrapado en un barco de arena fangoso, los 276 hombres llegaron a la costa de la isla de Malta, donde el Señor había ordenado soberanamente que el barco fuera. Pero ahora que ya habían llegado a la isla, todavía había otro obstáculo que deberían de superar. Y si Pablo quería llegar a Roma. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, los habitantes de la isla de Malta eran paganos y no eran creyentes, ni siquiera eran gente judía que realmente conocían al Dios de Israel o lo que él quería o la moralidad de él. Y la gente pagana, y era bastante común en el mundo antiguo que las personas como ellas esclavizaran o asesinaran a las víctimas de un naufragio. Así, esto era algo normal de esos días. Así que al llegar a esta sección del capítulo 28, aquí nosotros vamos a ver cómo el Señor resolvió que Pablo sobreviviera su tiempo en Malta para que pudiera estar en camino a Roma. Por ahí estuvo él como 3 meses antes de volver a partir en camino a Roma. Así que continuamos esta narrativa cuando nos cuenta lo que sucedió con Pablo mientras estaba en Malta.
Y al hacerlos esto nos da 3 específicos eventos que revelan cómo Dios hizo su obra en este tiempo para asegurarse que todos ellos estuvieran bien y Pablo llegara a Roma. Y la revelancia de este pasaje en nuestras vidas es que nos enseña cómo Dios usa cosas para usar la obra en su vida y su voluntad, independientemente de los obstáculos. Nada es demasiado grande para nuestro Señor y que Él lo logre. Él puede y usa medios ordinarios, así como medios sobrenaturales para lograr el beneplácito de su voluntad. Es decir, de estos versículos Dios nos da una demostración que sus caminos soberanos para que veamos que nada puede impedirle la fidelidad de su palabra. Él siempre es verdadero a su palabra, independientemente de los imposibles que puedan parecer enfrente de la situación. Él siempre es fiel y Él siempre guarda su palabra. Así que entonces, cuando usted se encuentre en algún aprieto y no tenga idea de cómo Dios va a resolver su problema, recuerde cómo el Señor, vea este pasaje, cómo el Señor hizo la obra en ese momento para que su palabra fuera verdadera. Y usted va a ver que le va a dar esto esperanza. Así que conforme llegamos, esto es más o menos de la información que hemos leído, los eventos que el Señor usó, que fueron 3 para llevar a Pablo a Roma. Y el primero era que él tuvo una bondad inusual del pueblo de Malta. Y aquí vemos en el versículo 28:1, una vez que a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y nosotros cuando vemos al final de la línea 27, en el cual dice que todos fueron llevados con bien, aquí ellos identifican que se llegaron con bien a esa isla. Esa misma isla en el Mediterráneo que ellos no conocían. Regresando al capítulo 39, ahí estamos viendo cómo los marineros de ahí no podían ni siquiera identificar esa isla cuando llegaron ahí. O sea que tuvieron que llegar ahí a tiempo y a salvo. Ellos estaban empapados y tenían mucho frío y tuvieron que estar a la piedad de los habitantes de esa isla. Así como lo mencioné la semana pasada, la isla de Malta se encuentra en el mar Mediterráneo, al sur de Sicilia, en el norte de África, y en realidad se encuentra como a unas 58 millas del sur de Sicilia, y es una isla bastante pequeña, alrededor de 17 millas de largo y 9 millas de ancho. El nombre Malta significa, interesantemente, significa un lugar de refugio, y eso es exactamente lo que fue para Pablo y todos los hombres del barco. Y habiéndonos dicho el nombre de la isla a la que habían llegado sanos y salvos en el versículo 2, Lucas procede a mencionar los residentes de la isla y cómo trataron a todos los que llegaron a la costa después del naufragio. En el versículo 2, los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Ahora, lo primero que nos dice Lucas acerca de la gente que vivía ahí era de que eran nativos, y por nativos se refiere que más de que la gente que era ahí era habitantes naturales de la isla. Verá, la palabra griega que Lucas usa para decir nativos es de lo que nosotros usamos la palabra bárbaro. Pero la palabra bárbaro tiende a tener una connotación muy negativa y despectiva, como que es una gente muy primitiva y salvaje, pero eso no es necesariamente el caso. Verá, la gente griega del mundo antiguo se refería a cualquier persona que hablara otro idioma que no fuera griego como un bárbaro. Así que seríamos nosotros bárbaros para ellos. La razón a lo que se debe esto es de que los griegos pensaban que la gente no hablaba griego sonaba con las sílabas bar, por lo que se refería que así a la gente con otro idioma como bárbaros. Y por eso ellos usaron este término de bárbaros. Y el hecho de que los bárbaros de Malta trataran bien a
a la gente que había naufragado, prueba que las personas no eran salvajes, porque nosotros vemos que, como Lucas nos dice, que los nativos mostraron una bondad extraordinaria y era algo así como que no era normal para ellos ser tan hospitalarios y aún así eran paganos. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque Lucas nos explica la extraordinaria amabilidad que les mostraron y cómo tanto a los pasajeros del barco ya mojados por estar entre el mar y la playa y cómo habían llegado, estaba haciendo mucho frío afuera, los nativos encendieron un fuego para que los hombres se calentaran y los recibieron, es decir, les dieron una bienvenida a su isla con hospitalidad. Y les prendieron una fogata y fueron amables con ellos. Ahora piense cómo se debieron haber sentido los 276 hombres que acababan de llegar a la orilla de esta isla. Estaban exhaustos por su terrible experiencia en el mar, estaban empapados y helados, hasta están ellos ahí, tienen frío hasta los huesos de haber nadado hasta la orilla del mar, la lluvia es muy fuerte, el clima es muy frío porque era un día gélido a finales de octubre o principios de noviembre. Y qué maravilloso era que estos completos extraños, que eran bárbaros paganos, encendieran un fuego cálido para que los hombres se calentaran. Solo para que usted pueda obtener una especie de imagen de cómo esta era esa escena, hay una cita de los comentarios que he leído de mi librería, describiendo esta escena. Mientras el viento, vea esta imagen, mientras el viento soplaba del noreste y la lluvia caía, la gente vestida con ropas empapadas estaba temblando en la playa esa mañana, a particular a finales de octubre. Al ver la condición miserable de esa gente, los isleños se compadecieron de ellos y encendieron una gran hoguera para que todos pudieran secar su ropa y calentarse. Ahora usted puede tener esa imagen de lo que está pasando, tienen mucho frío, ha sido un tiempo muy difícil, pero el fuego está ahí, tratando de calentar su cuerpo. Ahora usted puede leer esto y preguntarse, ok, increíble, qué bueno que estos hombres estaban bien. Pero ¿qué tiene que ver esto con la fidelidad de Dios? Y esto es de lo que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver todo esto con que el Señor cumpla sus promesas? Y la respuesta a esto es que, como lo dije antes, que era bastante algo común que la gente que lograra sobrevivir un naufragio llevaban a tierras desconocidas como esclavos o los ejecutaban por los habitantes de esas tierras. Eso era algo bastante común. Este no fue el caso con los nativos de Malta. En lugar de eso, nosotros vemos cómo ellos se portaron tan amables, tan hospitalarios con ellos. Y esto no es algo muy usual, era más bien inusual, porque eran 266 hombres que cayeron en esa isla pequeña. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que Dios sea fiel para cumplir su palabra. Bueno, revela que Dios soberanamente puso en el corazón de estos isleños paganos el demostrar bondad en lugar de salvajismo. Y si el Señor no obra en sus corazones de esta manera, entonces es muy probable que hubieran matado a Pablo y a todos los demás del barco y entonces la palabra de Dios hubiera fallado. Pero este no fue el caso. Lo que nos dice es aquí que nuestro Dios a veces usa unas personas que no son creyentes, personas que no tienen ningún conocimiento o interés en el cristianismo para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Él no está limitado a cuánto y a quién usa. Él puede usar a cualquier persona para hacer su obra. Y al hacer esto, Él nos demuestra que su palabra es fidelidad y que podemos creer en ella. Porque teniendo esta gente, incluso los incrédulos, implantan la imagen de Dios en sus propias almas, de modo que a veces demuestran un corazón compasivo de Dios al ayudar a otros, y eso incluye hasta los mismos creyentes. Piensen muchas veces en las escrituras cómo revelan cómo Dios usó incrédulos para llevar a cabo sus promesas que le hizo al pueblo. Por ejemplo, le recuerdo, lo leímos en el Antiguo Testamento sobre un rey Ciro de Persia, que aunque era un hombre pagano, no sabemos que él tenía ninguna relación con el Dios de Israel. Dios se refiere a él como su siervo y era su siervo
porque Dios lo usó para emitir un edicto para evitar que el pueblo judío regresara de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo. O sea que era solo así como Dios lo había dicho, que le dijo a Jeremías que después de 7 años ustedes van a abrir las puertas para que regresen. En el segundo de Crónicos 36, el 22 al 23, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y envió una proclamación de todo su reino, y también lo puso por escrito, diciendo: así dice Ciro, el rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que edifiquen una casa en Jerusalén que está en Judá, y cualquiera que haya entre vosotros de todo su pueblo, que el Señor su Dios esté con él y que suba. Usted ve, fue Dios quien estimuló el espíritu de Ciro para que pudiera lograr su voluntad. Él le puso eso en su corazón y en su mente. Le dio el deseo de hacer esto. Y así se cumplió la promesa hecha al pueblo judío de que después de 70 años podrían regresar de su cautiverio. Y así fue como él hizo, usando un hombre tal como lo había prometido el Señor. El Señor siempre cumple sus promesas. Y una vez más, retrocediendo a la historia bíblica, leemos en Éxodos primero que las parteras egipcias fueron utilizadas por Dios, ya que desobedecieron las órdenes del faraón de matar a todos los hebreos recién nacidos, pero dejaron vivir a los niños. Ellas no los querían matar, a los niños judíos que acababan de nacer. Ahora, nos dice la escritura que estas parteras egipcias temían a Dios, pero no significa que necesariamente fueran creyentes o convertidas en el Dios de Israel, sino que simplemente reverenciaban de un modo que tenían una compasión por los hebreos. Escuche, el principio perdurable que vemos en cómo los nativos de Malta trataron a Pablo y a todos los que estaban con él es de que hay momentos en que Dios usa personas en nuestra vida y los va a usar para poder traer el cumplimiento de una promesa. Puede ser que él use a un no cristiano en algún tipo de trato comercial para proporcionarle dinero, o puede recurrir a un médico o una enfermera no cristianos para que le muestre la bondad extraordinaria al atender sus necesidades físicas. Él hace cosas así. O puede usar a sus mismos padres, si usted es joven, maestros, vecinos que no son salvos, para ayudar a satisfacer alguna necesidad en su vida. Eso es lo que hace Dios. Nunca dude de Él. Nunca limite al Señor de cómo hará las cosas. Él hace todo lo que tiene que hacer y todo lo que Él hace está bien. Tenemos que creer en su palabra. Él siempre dice la verdad. Confía en Él y Él es siempre verdadero. Tiene una bíblico. Él nunca miente. Él siempre hará lo que dice. Él siempre va a hacer que todos los detalles sean tal y como lo había dicho. Incluso cuando tiene que usar alguna fuente más rara para que esto se lleve a cabo. ¿Quién hubiera imaginado que ese centurión llamado Julio sería el que separara y defendiera a Pablo cuando todos los soldados querían matarlo? Y entonces él viene, este centurión, y les dice a todos: nadie vas a matar. Y esto es lo que dice la escritura, que él hizo esto porque él se quería asegurar de que Pablo llegara con seguridad a Roma. ¿Quién se hubiera imaginado que este hombre romano, incrédulo, hubiera sido usado por el Señor para salvar la vida de Pablo? Entonces, el primer evento durante el tiempo de Pablo en Malta que revela la fidelidad de Dios al asegurar que el apóstol llegaría sano y salvo a Roma fue la bondad inusual del pueblo de Malta, pero es algo muy especial porque aquí vemos que si no hubiera sido así, lo hubieran matado a todos. Y así Lucas continúa y nos cuenta acerca de un segundo evento que revela la fidelidad de Dios al aguardar la palabra que le dijo a Pablo de que llegaría a Roma.
Y ya que vemos de esta gente que fue usada en modo muy especial, la segunda verdad es que Dios protegió a Pablo de una mordedura de serpiente mortal. Por lo cual dice, pero cuando Pablo recogió un manojo de palos y los puso en el fuego, salió una víbora del calor y se prendió de su mano. Una vez que ya nos habían dicho que la gente nativa había encendido una fogata para tratar de calentar a los hombres, Lucas ahora nos dice que cómo fue que Pablo se encargó de recoger algunos palos de leña para mantener el fuego encendido. Ahora, permítame detenerme un momento para mencionar algo importante acerca de Pablo y de su carácter. Es algo muy importante que quiero que note. Es una nota al margen, pero es una nota muy importante. Después de todo lo que había hecho Pablo por todos, primero que nada, es motivarlos de que compartir con ellos que el Señor le había mandado un ángel y que llegarían bien. En segundo lugar, él también había estado orando para que todos sobrevivieran el naufragio, porque él dijo que el Señor le había hecho esa promesa. Y la tercera era de que él exhortó y cuidó de la gente para que ellos pudieran alimentarse y estuvieran bien. Así que la gente conoció y respetó la palabra de este apóstol. Y primero empezó él como un esclavo y acaba ahí al final como si fuera el capitán del barco. Pero ahora con este nuevo estatus entre esos hombres, entienda bien, Pablo no dejó que esto se le subiera a la cabeza, porque aquí estaba en la isla de Malta, húmedo y frío como todos los demás. Pero ¿qué es lo que él hace? Realiza la humilde tarea de recoger leña para el fuego. Pablo no era un hombre joven, él debería ser un hombre de algo de edad, pero aún así se paró y colectó la leña para el fuego. Usted diría, después de todo lo que él hizo, él sigue. No, él va y después de todo lo que hizo que él trabajó y ayudó a reunir la leña para el fuego. ¡Qué hombre tan increíble! Lo que esto nos dice es que un líder verdadero son personas humildes que son servidores. Y así ellos sirven a otros. Y la razón por la que ellos son siervos es porque cuando usted sigue a Jesús, se han vuelto mucho más como Jesús. Y Jesús era el siervo más grande de todos, es el siervo más grande de todos. Y él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por el rescate de muchos. Recientemente leí la historia que ilustra cómo los verdaderos líderes son siervos humildes. Un día lluvioso, un hombre acompañado por dos mujeres llegó a Northfield con la esperanza de inscribir a su hija en la escuela de DL de Moody para mujeres jóvenes. Los tres necesitaban ayuda con el equipaje para llevarlo desde la estación del ferrocarril hasta el hotel, por lo que el visitante reclutó a un hombre de un aspecto bastante común con un caballo que parecía un taxista. Le dijo que estaba esperando estudiantes, pero el visitante le ordenó que lo llevara al hotel. El visitante se sorprendió cuando el taxista no le cobró y se sorprendió aún más de descubrir que el taxista era D.L. Moody mismo. Moody era un líder porque sabía cómo ser un sirviente. Amigos, esta es una lección muy importante que todos debemos aprender, especialmente cuando todos estamos involucrados en una iglesia local. Verá, a lo largo de los años ha habido personas que son nuevas en nuestra iglesia y que casi de inmediato ellos quieren servir, quieren tener alguna posición de liderazgo en nuestra iglesia. Pero nunca es una buena política poner a gente nueva a cargo de un servicio en la iglesia, porque tenemos que tomar tiempo de ver el carácter del líder y ver si ellos son una gente que tiene en cualquier posición de la iglesia, si ellos tienen la habilidad de ser un siervo humilde. Y eso es lo que vemos nosotros, como primero antes de guiar a otros tenemos que servir. Y eso es exactamente lo que hizo Pablo. Sirvió a los demás porque él era un hombre verdadero que amaba al Señor. Él nunca creyó que él estaba más allá de las pequeñas labores. Pero volviendo al versículo 3, leemos que algo sucedió cuando Pablo estaba recogiendo un manojo de palos para arrojarlos al fuego. Lucas nos dice que una víbora salió por el calor y se sujetó de su mano.
Una vez que lo que vemos que Pablo puso estos palos en el fuego, una víbora venenosa que se había estado escondiendo en los palos, se despertó por el calor de las llamas, se sujetó de Pablo y lo mordió. Ahora, los críticos de la Biblia han leído esto y se oponen a la veracidad del incidente porque dicen que en la isla de Malta no hay serpientes venenosas. Y esto bien puede ser muy cierto en el día de hoy. Sin embargo, eso no significa que hace 2000 años no había serpientes venenosas en la isla. Sí. Recuerde, Lucas fue testigo ocular de esto y testificó que la víbora mordió a Pablo. Él no está escuchando la palabra de alguien más. Él está diciendo que una víbora venenosa mordió a Pablo. Y él era un doctor, recuerde esto. Y uno pensaría que si usted quería determinar si era una serpiente venenosa, lo era así. Y ahora lo que nosotros vemos aquí es de que la gente de Malta reaccionó de dos modos. Cuando los nativos vieron que la criatura se colgaba de su mano, comenzaron a decirse unos a otros, sin duda alguna este hombre es un asesino, y aunque ha sido salvado del mar, la justicia no le ha permitido que quede vivo. Y ahora nos dice que cuando los nativos de Malta vieron la serpiente colgando de la mano de Pablo, inmediatamente llegaron a la conclusión de que Pablo debió haber asesinado a alguien y que se escapó de la muerte de ahogarse en el naufragio. Pero no era así. Y ellos decían que ahora no iba a escapar la justicia porque la diosa de la justicia había enviado esa víbora para quitarle la vida. Eso fue lo que ellos decían. Y aunque eran paganos, ciertamente tenían el sentido de la justicia, pero estaban absolutamente equivocados al concluir que Pablo que creían que él había asesinado a alguien, pero eso era totalmente mentira, pero ellos no sabían eso. Él solamente iba en camino a Roma, posiblemente porque era un asesino, pensaban ellos, pero no. Así que ellos estaban equivocados diciendo que él era un asesino y que ahora la justicia divina se iba a dar al lado porque él iba a morir por esa mordida. Y ahora ellos esperan a ver qué pasa, a ver si él se va a morir. Y continuamos en el siguiente versículo, en el cual dice, sin embargo, él arrojó la criatura al fuego y no sufrió ningún daño, pero esperaban a que estuviera a un punto de hincharse o caer muerto de repente. Pero después de haber esperado mucho tiempo y de no haber visto que le sucediera nada inusual, cambiaron de opinión y comenzaron a decir que él era un dios. Así que la gente de Malta estaba viendo y observando lo que estaba pasando esto, esperando que la mano de Pablo se hinchara y que posiblemente cayera ahí muerto. No pasó así. Y vemos ahí, nos dice cómo Pablo sacudió la mano de la serpiente de su mano y nada le pasó. Y cuando la gente vio esto, inmediatamente cambiaron de opinión acerca de Pablo. En lugar de pensar que él era un asesino, él decían tiene que ser algún dios. ¿Y por qué era eso? Porque de acuerdo a sus supersticiones, si alguien no era afectado por cosas como una mordedura de una serpiente, tendrías que ser alguien muy especial. Y ahora, curiosamente, algo similar le había pasado previamente a Pablo en sus viajes misioneros, como recordará en libro de Hechos 14, cuando Pablo y Bernabé visitaron la ciudad de Listra en su primer viaje misionero, el Señor usó, pero cuando Pagano vio en Listra para reconocer la curación que provenía del Creador, pensaron que Pablo y Bernabé eran dos dioses griegos que le habían hecho una visita y estaban planeando adorarlos y ofreciendo a ellos sacrificios de animales. Pero cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaba pasando, leemos en el versículo 14 y 15. De Hechos 14, 15. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron se rasgaron las vestiduras y se precipitaron entre la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué están haciendo estas cosas? También somos hombres de la misma naturaleza que ustedes y predicamos el evangelio que ustedes predican y todas las cosas a un Dios vivo. Ahora, los nativos de Malta cometen el mismo error entre los residentes de Listra al creer que Pablo es un dios.
y que él debe de ser un Dios que va a sobrevivir esta mordedura de una serpiente. Pero no. Aquí no nos dicen que Pablo corrigió a los nativos. Él no tenía que decirles nada a ellos en este momento, porque cualquier persona que ha leído este libro de Hechos, estamos en el último, recuerde, en el último capítulo. Nosotros entendemos la pasión y el celo de Pablo por la veracidad y su amor a Jesucristo. Así que nosotros conocemos, de acuerdo a lo que hemos leído, que el carácter de Pablo, que inmediatamente les dijo que no, que yo soy solamente un hombre, yo predico el evangelio y yo supernaturalmente he sido protegido. Usted ve, este es el punto que está compartiendo con nosotros Lucas, en el cual dice que que Pablo pudo haber muerto de esta mordida, pero no iba a morir, porque si él muriera así, entonces él no hubiera logrado la promesa de llegar a Roma. Él no podría morir en Malta mordido por una serpiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces él lleva a cabo un milagro de proteger la vida de él, y pasa bastante rápido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender de cuál es el principio que tenemos que aprender? Escuche, que Dios es fiel en guardar su palabra. Incluso si tiene un milagro para que que tiene que lograr un milagro para que esto suceda, verá, Dios le había hecho una promesa a Pablo de que vería la ciudad de Roma. Y no quiere decir que el Señor no haría ningún milagro para que esto se llevara a cabo. Él lo haría. Y lo que sí quiere decir es de que nadie limita al Señor de cómo elige Él que se cumplan sus promesas. Él en este lugar parecería un milagro, pero para Él es solamente el medio que decide llevar esto. Ahora, pero independientemente de cómo Él lleva a cabo su plan, usted sabe que puede confiar en Él, que Él va a hacer todo lo que sea necesario para mostrar su fidelidad a usted, y Él lo hará. ¿Por qué será esto? Porque Dios siempre cumple su palabra, incluso cuando tiene que cambiar la naturaleza de una mordedura de serpiente venenosa para hacerlo. O hasta para cambiar el poder y el efecto que tenía esa mordedura en Pablo. Ahora, nos han contado acerca de 2 eventos que se dieron durante el tiempo de Pablo en Malta, que demuestra la integridad de Dios en guardar su palabra. Y a medida que Lucas continúa su narración, nos da un tercer evento que muestra la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. El Señor nos provocó la inusual bondad de los nativos de Malta, de modo que Pablo estaba protegido de ser asesinado. El Señor no solo protegió a Pablo de la mordedura mortal de la víbora, sino que en los siguientes versículos empezamos nosotros a ver cómo cambia en los siguientes versículos de su estancia de Malta. Nosotros vemos cómo Él viene y provee para las necesidades de Pablo. En el versículo 7 y 8, en las cercanías de ese lugar había tierras del líder de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos entretuvo cortésmente durante 3 días. Y sucedió que el padre de Publio estaba acostado en la cama, afligido de la fiebre recurrente y de la disentería. Pablo entró al verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Ahora, entiende, en este momento ya todo el mundo conocía y escuchó de que Pablo no falleció por una mordedura de serpiente. Así que, como nos dice un maestro de la Biblia, Pablo había ganado el estatus de celebridad. Y como resultado de su nueva fama, Lucas nos dice que el protagonista de la isla, probablemente el gobernador de la isla, un hombre llamado Publius, este hombre Publius debería de ser que a lo mejor el dueño de un terreno muy cercano de la playa, pero este hombre abrió su casa para él y para otros durante 3 días. ¿Y qué quiere decir esto? Que Pablo y sus 2 amigos cristianos, Lucas y Aristarco, experimentaron esta hospitalidad, y que si los 276 hombres eran parte del grupo, bueno, ¿qué pasó con ellos? No sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que mientras Pablo estaba en la casa de este hombre, se dio cuenta de que el padre del gobernador estaba muy enfermo, padecía de una fiebre y disentería. En realidad, existe una condición conocida como la fiebre de Malta. Bueno, la voy a explicar bien.
Esta condición que le menciono, fiebre de Malta, es una enfermedad gástrica causada por un microbio en la leche de las cabras maltesas. Lo probable es de que esto sea lo que le estaba pasando a este hombre. Así que cuando Pablo se enteró de que este hombre estaba tan enfermo, fue a verlo. Después de orar, él impuso sus manos sobre el hombre y fue sanado. Y ahora, una vez más, permítame recordarle que esta capacidad de producir milagros que tiene Pablo y los apóstoles no es algo que es para todos los creyentes del Señor. La Biblia no nos dice que ese es el caso. El Nuevo Testamento tampoco nos dice muy claramente que la habilidad de hacer cosas sobrenaturales es un regalo del Señor. Y ese se lo dio a los apóstoles para autenticar que ellos venían representándolo a Él. Y esto es lo que leímos en el 2 de Corintios del 12 al 2. Y es muy importante que lo entienda. Las señales de un verdadero apóstol se realizaron entre vosotros con toda perseverancia mediante señales y prodigios y milagros. Si así cada creyente pudiera hacer las señales y milagros, entonces no tendría sentido. Pero escuche, si todos los creyentes pudieran hacer estas obras, entonces no tendría sentido, ¿verdad? Entonces ya no sería una señal especial, porque si todo el mundo lo pudiera hacer, entonces ¿cuál es el mérito? Esta es una situación muy único que solamente la tenían los apóstoles, no todos los creyentes. Pero Pablo, siendo un apóstol, él usó este don para sanar al padre del gobernador. Y cuantos otros en la isla se enteraron de esto, naturalmente querían experimentar las manos de Pablo, la curación física de su enfermedad. Así que leemos en el versículo 9. Después de esto, el resto de la gente de la isla que tenía enfermedades venían a él y se curaban. Ahora, aunque Pablo no menciona nada acerca de la proclamación del Evangelio por parte de Pablo, no hay duda de que lo hizo. Porque nosotros hemos visto de cómo Pablo y de su carácter, nosotros no hay duda en nuestro corazón de que de acuerdo al Nuevo Testamento, el propósito de Dios de usar a un apóstol para traer salud es autenticarlo como un mensajero especial de Cristo. Ahora, como nosotros vemos estos mensajes y estas cosas que están dándose al lugar, él comparte, no tendría que ser que él estaba curando sin predicar, por supuesto que no. Nosotros vamos a ver la semana que entra cómo él se quedó ahí 3 meses en esa isla de Malta. Y no hay duda alguna de que él usó este tiempo para proclamar el nombre del Señor. Yo le quiero decir que así fue como él lo hizo. Y esto es por tradición. Y la tradición dice que la iglesia en Malta empezó en este momento y que el mismo gobernador Publio fue el que se convirtió en el primer pastor de la iglesia. Ahora, que si yo sé que esto es verdadero, no, pero eso es lo que dice la tradición. No está en la escritura. Podría ser que sí se dio lugar y que Pablo fue el que inició esa iglesia ahí en Malta. Lo que es todavía más importante es de que cuando él está curando a esta gente, es que la gente de Malta le da honor a Pablo, así como, y es muy importante, y así como ellos les ayudan y les suplen para sus necesidades. Y aquí dice que cuando nosotros nos honraron con mucho respeto y cuando zarpamos nos proporcionaron todo lo que necesitábamos. Ahora piense en esta afirmación, los 276 hombres que sobrevivieron a este naufragio no tenían provisiones, porque todo lo que tenían lo habían perdido en el mar. Pero vemos aquí cómo Dios satisface sus necesidades básicas, trabajando en los corazones de los nativos de Malta para cuidarlos y satisfacer todo lo que ellos necesitaban. Y ahora todo lo que es comida y agua, todo lo que era importante. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si Dios no cubre sus necesidades, entonces Pablo no llega a Roma. Pero Pablo, digamos que Roma no estaba, tomaba unas cuantas millas para que Pablo llegara a Roma. Y él tiene que llegar ahí porque esa es la promesa de Dios. Y este es el punto.
Amigos, como hemos visto esta mañana que durante el tiempo de Pablo en Malta el Señor lo cuidó, no lo abandonó y demostró su fidelidad al guardar su palabra, porque le dijo que llegaría a Roma y así lo haría. Así que incluso suavizando el corazón de gente pagana, barbaria, mordido por una serpiente, aún así el Señor le dio a esta gente el corazón de que los cuidara. Esta gente que no era incrédula para que lo atendiera. Usó desde serpientes a gente que no era salva. Y todo esto lo hizo para que él pudiera llegar a cumplir su palabra. O sea que a usted le dé esto, lo motiven, que llene su corazón. Porque si el Señor mantuvo su palabra con Pablo, Él lo va a hacer con nosotros. No, yo sé que esto es un evento histórico, pero este es un mensaje del Señor que dice, no te preocupes, yo te prometo, yo te voy a proveer y yo te cuidaré. Y Él siempre va a hacer que el plan de nuestra vida se lleve a cabo. Y siempre tenemos que confiar en Él. Si usted es un creyente, usted cree la palabra, es bueno. Y ahora, si usted no conoce al Señor, si usted no conoce sus promesas, no, yo le digo a usted que usted conozca a Él, porque Él nos ofrece una vida eterna. Él dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí nunca será abandonado. O sea que si usted se arrepiente de sus pecados, si usted viene al Señor, y usted deja su egoísmo, su vida independiente aparte del Señor y usted pone su fe en el Señor va a perdonarlo de sus pecados y Él le dice, nunca te voy a abandonar, yo te voy a perdonar, yo te voy a dar una vida eterna. Vamos a entrar en una relación de aquí hasta la eternidad. Yo nunca te voy a permitir que seas condenado. Y cuando tú mueras vas a ir al paraíso conmigo. Ahora que si usted nunca ha venido a Él, venga a Él. Yo digo, al que todo ha venido a mí, nunca lo voy a dejar a un lado. Así que a veces la gente duda, ¿seré una persona que puede venir al Señor? Usted venga al Señor, porque es tan simple como eso. Ahora, si usted quiere hablar con alguien, usted puede venir aquí en la parte de enfrente al final del servicio y podemos hablar. Y por ahora quiero compartir los nuevos miembros de la iglesia. Algunos estuvieron en el servicio de la mañana y otros están aquí. Así que va a haber una combinación. No necesita venir enfrente, solamente los nuevos miembros pónganse de pie para que los podamos conocer. El Señor está trayendo nueva agenda a nuestra iglesia y esperamos nosotros que con ese mismo, nosotros podamos, la gente que ha estado participando aquí en Lakeside puedan compartir con ellos. Así que si usted escucha su nombre, si usted podría ponerse de pie, sería excelente.